¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Guillermo Arduino, bienvenidos a mi casa. Esto es Encuentro Digital CNN y quiero citar el tema de las vacunas una vez más. Parece que hay como una especie de competencia, ¿no? Una sale atrás de la otra hablando de buenas noticias, ¿no? Del tema de la eficacia de la vacuna. Por ejemplo, Pfizer y BioNTech hoy, miércoles, salen a decir que han elevado el el nivel de efectividad o de eficacia de la vacuna y sin preocupaciones de tipo de seguridad a un 95%. Habíamos dicho Pfizer en un primer momento, ha hablado de un 90%, después salió Moderna con un 94 y pico por ciento, lo cual los pone muy arriba. También Sputnik salió y habló de un 90%, pero al margen de, vamos a enfocarnos en las que nosotros tenemos acceso de información 100%. Los laboratorios, estos que les estoy nombrando, que son laboratorios de buena reputación, que son controlados por pares, que tienen que hacer todo el trámite necesario con las distintas entidades de Estados Unidos para lograr la aprobación, están hablando ya 95 o 97%, es muy, pero muy importante. Por eso pedimos al doctor Elmer Huerta hoy hablar sobre este tema. Él es un candidato de la de Moderna, ¿no, doctor? Guillermo, buenas tardes. Efectivamente, Buenas sí, tardes. soy candidato de uno de los 30.000 voluntarios del ensayo clínico fase 3 de Moderna. ¿Es una impresión mía o realmente esto le da un empuje de confianza a mucha gente, al ámbito sanitario, científico también? Falta mucho por recorrer, pero por lo pronto se está viendo muchísima más luz al final del túnel, ¿no? Absolutamente, Guillermo. Sí, como lo hemos hecho en una comparación simple, pero que de repente puede ayudar, es como si tú estuvieras en el aeropuerto de Miami y te vas a la Argentina. Entonces, imagínate que 2 horas ya en el vuelo, los ingenieros, los pilotos ven los instrumentos y comprueban qué está haciendo el sur. Y comprueba con las coordenadas que sí, en 7 horas vas a Claro, estar en Buenos Aires. ¿Qué sería, claro. Guillermo, que 2 horas dentro del vuelo los pilotos vayan, vean los instrumentos y dicen, ¿qué pasó? Estoy yendo a Europa, estoy yendo al este, me equivoqué. Eso es esto. Estos dos anuncios son anuncios que indican que estamos yendo en el camino correcto. Y como las otras vacunas que existen, las chinas, la rusa, etcétera, están también apuntando al mismo elemento, Guillermo, que es la espiga del virus, también se espera que las demás sean exitosas. ¿Qué hay con la gente que dice, bueno, te van a inyectar el virus? No, el virus no es una parte del virus que va a hacer que despierte el sistema inmunológico para empezar a defenderse como corresponde y con respecto a ese invasor. Y ahí da la fuerza a la gente como para estar listo para hacerle frente al virus, ¿no? El virus está fuera, el virus no se lo va a inyectar. Ahora, y aquellos que dicen afecta eh, la estructura genética, el código genético de las personas. ¿Es cierto? A ver, mira, hay varias plataformas de virus en este momento. Hay unas que la que me estás preguntando, que son las de Moderna y Pfizer, que son idénticas en su plataforma, que usan lo que se llama ARN mensajero. En un momentito te lo explico, el mRNA. Pero existen otras, por ejemplo, que usan caballitos de Troya, usan virus de resfrío para allí insertar piezas de este coronavirus y hacer la vacuna. Allí está la vacuna rusa, están muchas de las vacunas chinas, está la vacuna de AstraZeneca, que usa un virus de resfrío de chimpancé, mientras que las otras usan virus de resfrío humano. Y luego existe otra plataforma en la que usan el propio virus, Guillermo, del coronavirus, pero está debilitado. Así como hay Claro. otro tipo de vacunas de la polio, etcétera, que están debilitadas, igual. Entonces, esa que tú me dices, te cambia tu estructura genética. No, no te la va a cambiar, obviamente, pero sí va a aprovechar una parte de tu estructura genética para que funcione. Mira, el genoma del virus, tiene una secuencia de proteínas, que son los genes, y ahí está el manual de instrucciones del propio virus para que se replique. Y cuando vemos el virus, esas antenitas con chuponcitos, esas son las espigas. Y esas espigas han sido fabricadas porque en el genoma del virus está el manual de instrucciones de cómo fabricar la espiga,
que cuando el virus entra a una célula humana, toma por asalto el aparato reproductivo y con ese manual fabrica su espiga. Lo que han Claro. hecho los científicos es aislar ese segmento que es el que ordena y el manual de instrucciones que fabrica la espiga. Lo han aislado y lo han procesado y lo han envuelto en sustancias grasas y esa es la vacuna. Cuando te la inyectan, tu sistema de defensa, no todo tu cuerpo, sino solo tus linfocitos B, toman ese ARN mensajero, el manual de instrucciones, ¿para qué? Para fabricar espigas. Cuando lo toman, tus linfocitos empiezan a fabricar espigas, Guillermo. Y cuando esas espigas salen a la sangre, engañan al sistema de defensa que creen que es el virus completo que los está atacando y producen defensas. Esa es la vacuna. De tal modo que este ARN mensajero se incorpora al sistema de los linfocitos B, pero de ninguna manera de todo tu cuerpo. ¿El ser humano tiene también ARN, ácido ribonucleico, o no? Sí, sí, tenemos ambos, ARN y ADN, ambos. El ácido desoxirribonucleico. Yo recuerdo haberlo estudiado en el colegio secundario, pero no recuerdo las diferencias. Lo que sí es que cuando nosotros decimos está en el ADN de la persona, ¿no? Está en la composición genética de la persona, ADN, ácido desoxirribonucleico. Pero en este caso es el ARN mensajero. ¿Es más simple el ARN que el ADN? Es una molécula diferente, se puede decir que es más simple, pero este ARN mensajero, este manual de instrucciones para hacer las espigas, tiene que ser leído por el ADN. Ah, ok, Entonces, sí, tiene clarísimo. que ser leído. Entonces, los linfocitos tuyos van a tener que activar su ADN para leer ese ARN mensajero, descifrar el manual de instrucciones y fabricar la espiga. Perfecto. La primera vez que me queda claro, después de 9 meses de pandemia. Es que el incorporar el procesamiento de la información, de tanta información, es un proceso en realidad un poco más complicado y más lento. Un factor también importante que le quiero preguntar. Están buscando los laboratorios la aprobación de emergencia por parte de la Autoridad de Drogas y Medicamentos de Estados Unidos. Vamos a decir, del gobierno de Estados Unidos. El permiso de emergencia no es la aprobación, ¿no? Una cosa es tener la aprobación y otra cosa es tener un permiso de emergencia. ¿Cuál es el concepto, la diferencia para comprender en este caso? Buena pregunta, Guillermo. Ya lo hemos vivido. Pongamos el ejemplo de la hidroxicloroquina. La Ajá, hidroxicloroquina le dieron uso, autorización de emergencia en el mes de marzo. Y en este uso de autorización de emergencia se le dice al fabricante, al laboratorio, señores, les doy la autorización para que como una emergencia por estar en pandemia, en base a los datos que ustedes iniciales que me están dando, que parece que funciona, les doy la autorización para que la puedan usar. Pero vamos a seguir investigando y ustedes tienen la obligación de darme más datos que corroboren si los datos iniciales que me dan se mantienen o no a través del tiempo. Pasa el tiempo y en junio le retiraron la autorización de uso de emergencia a la claro. hidroxicloroquina. ¿Por qué? Porque múltiples estudios indicaron que no solamente no servía, sino que podía hacer daño. Eso puede pasar con la vacuna, ojalá que no. Señores, su vacuna, con lo que ustedes me dicen, 92%, 95%, parece que funciona. Úsenla como emergencia. Pero para el mes de marzo, abril, quiero más datos para ver si esto que es emergencia ahora ya queda como uso definitivo. Ok, y comparemos entonces la de Pfizer y la de Moderna, que esencialmente es la misma estructura, el mismo camino. ¿Por qué una dice que tiene 90, primero dijo 90, después dijo 95%, y están dando un dato muy importante en Pfizer? Dicen que tiene el 94% de eficacia en personas de 65 años o más, que sería el primer segmento, ¿no? Probablemente que la fuera a recibir y el más vulnerable de todos. Entonces, esa es la pregunta con respecto a Pfizer. ¿Por qué Pfizer 95 y Moderna dice 97 y pico? Si es Bueno, igual. en realidad ya son, digamos, números derivados del análisis estadístico. Por ejemplo, lo que ha comunicado hoy día Pfizer es que de 170, perdón, de 43,000 voluntarios, 170 se enfermaron con COVID-19.
Miren, de más de 43,000 voluntarios, 170 enfermaron con COVID-19. Cuando fueron a ver quiénes eran esos 170, se dieron cuenta que 162 era gente que recibió el placebo y solo 8 fue gente que recibió la vacuna. Entonces, en el análisis estadístico, no quiero, Claro, claro. son Ahí pueden estar las diferencias en el procedimiento, pero no en la Constitución. Bueno, tengo otra pregunta que había anotado que tiene que ver con las dosis. Y fíjese este dato. De acuerdo con las proyecciones de hoy, Pfizer tiene la expectativa de producir hasta 50 millones de dosis de vacuna en 2020. En 2020, falta un mes y medio para que termine el año. Y 1.300 millones de dosis en 2021. Pero no dijeron cuánto de eso sería para Estados Unidos, que necesita ¿cuántos? ¿450 millones? Bueno, no, somos 330 millones. De esos 330 millones que somos de la población, probablemente se van a vacunar al comienzo unos 150, la mitad de la población. Entonces se van a necesitar 300 millones de dosis porque son 300. dosis para cada persona. Ok, entonces el tener 1.300 millones es una cifra bastante importante para dar el primer empuje. Y la pregunta que viene ahora es, aquellos que no se vacunan en la primera etapa de vacunación, ¿estarán un poco más protegidos que el resto que ya... No, ¿estarán un poco más protegidos porque el resto ya fue vacunado o estará igual que antes de que se iniciara el periodo de vacunación? A ver, los que no se vacunen al comienzo probablemente van a tener menos probabilidad de infectarse. Yo pondría de esa manera. ¿Por Porque qué? hay menos transmisión. Correcto, correcto. Va a haber menos transmisión y ojalá que esta ola terrible que estamos pasando en Estados Unidos en este momento ya empiece a disminuir también. Porque recordemos que la posibilidad de infectarse depende también de lo que se llama la prevalencia de la infección en la comunidad. Entonces, si baja lo que estamos teniendo, Claro. más la infección, digamos, la transmisión se interrumpe por la vacuna, las personas que no se vacunan todavía estarían más o menos seguras. Por eso que se ha dejado a los jóvenes al final. Porque ellos, si bien es cierto, se pueden contagiar, la probabilidad de complicarse es mucho menor en Es ellos. menor, pero son los más irresponsables, entre comillas, ¿no? Porque si uno hace una mirada no científica, en realidad son los jóvenes los que no andan con máscara, que van a bailar, van... Acá en Exactamente. Atlanta, no sé si le comenté, doctor, hace un par de meses, yo salí con un Uber, porque no recuerdo qué es lo que tuve que hacer, y cuando paso por una discoteca estaban en una fila, pero uno al lado del otro para entrar a la discoteca un sábado a la noche. Y sí, me vas a contar que se van a tomar 4 whiskies o 5 margaritas y van a estar con la mascarilla puesta en medio de la... Por Dios. Y después de tomarse los 5 whiskies que se van a ir a casa solos. Bueno, Ajá. bueno, eso ya son, digamos, políticas públicas. Eso está sucediendo porque allí donde vives, el ejecutivo de ese condado o el gobernador no ha dispuesto que este tipo de locales estén cerrados. No, Por eso, claro, hay una pelea terrible acá, ¿no? Por el tema de la libertad, el tema de la economía, etcétera, etcétera, pero también, a pesar de eso, doctor, somos seres pensantes, ¿no? Y uno debería ejercer el juicio crítico a pesar de lo que marquen las autoridades. Yo no necesito que venga la autoridad a decirme no podés ir a robar a la casa de al lado para no ir a robar. No necesito que esté penado por la ley, ¿no? ujú. Este, una corrección quiero hacer. Yo dije 97.5 de Moderna, pero es 94.5. Mi memoria auditiva me dice que lo dije mal, así que lo corrijo. Por lo tanto, está 94.5 Moderna y ahora 95% Pfizer. ¿Puede ser que haya un poquito de competencia por egos y todo eso, o en realidad esto es bien, bien riguroso? Excelente pregunta, Guillermo. ¿Y sabes qué? Lo que tenemos hasta ahora son, ¿qué cosa? Comunicados de prensa. Mm, Lo primero que tuvimos con Pfizer hace 2 semanas fue, mi vacuna es más de 90%, esa fue la palabra exacta, más de 90, comunicado de prensa. A los 3 días sale Rusia diciendo, la mía tiene 92. sí, A la semana sale Moderna diciendo, la mía tiene 94,5. Y ahora sale Pfizer diciendo, la mía tiene 95. claro, es como los Definitivamente ratings de televisión, doctor.
Exactamente. Es una competencia. Ahora, como te dije al comienzo, yo creo que estamos en el camino correcto. Sí, Tenemos que confiar en estos comunicados de prensa. Hay gente importante que está opinando a favor. Y lo otro, estos números, Guillermo, vienen de lo que se llaman las juntas de monitoreo de efectos adversos y efectividad de las vacunas, que son ajá. grupos independientes de la industria y del gobierno, científicos, que son los que analizan los datos. Ellos le dicen a la industria, señores, esto hemos encontrado. Obviamente la industria saca su comunicado de prensa y eso es lo que hemos escuchado. Lo definitivo va a venir quizás a fin de diciembre o el próximo año, cuando esto que estamos hablando salga en una revista médica, cuando los datos salgan, los porcentajes, los métodos, allí ya estaremos hablando de que es algo oficial. Esa es la realidad. Y hay otras vacunas también que se publican, como por ejemplo Johnson Johnson, que está en la fase 3, AstraZeneca, que usted la mencionó, Novavax, que también estima comenzar la fase 3 pronto, lo cual está en la parte clínica, y dicen que hacia fin de año ellos consideran que van a estar en condición de producir 100 millones de unidades, ¿eh? Y después hay una que la quiero tener mucho cuidado cómo la pronuncio, porque puede sonar una mala palabra, que es Medica Go, GSK, la pausa es fundamental. Medica Go, GSK, que también está en la fase 2 y 3, que van a comenzar ahora. También involucra a 30.000 personas en Norteamérica, Latinoamérica y Europa. Digamos, noticias promisorias. ¿Por qué el doctor Anthony Fauci, que fue tan conservador antes de las elecciones en algunos términos, ahora dice que probablemente hacia fines de diciembre esté la vacuna ya para empezar a distribuirse? Yo creo que lo dice por dos razones. Una es que la vacuna de Moderna, el concepto de la vacuna, eso que te hemos descrito del ARN mensajero y todo eso, fue desarrollado en el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y Alergias, del cual él es director. O sea, él Claro. sabe el detalle, uno. Segundo, al haberse ya temprano, y digo temprano, 18 de noviembre, encontrado que tiene más del 95% de efectividad, ya a él le dice de que probablemente este es un dato interno, de que ya la fabricación, porque recuerda que hablamos esto hace como unos Claro, 3 4 meses, era que mientras esperaban estos resultados, ya iban a empezar a fabricar las claro, vacunas. Era claro. una apuesta, que si la cosa iba mal iban a perder dinero. Entonces, él debe tener esos datos, cuántas ya están fabricadas. Entonces, dice, ya está casi aprobado, ya vamos a mandar a la FDA, hemos demostrado efectividad, ya tenemos tantas en el almacén, para tal fecha ya puede estar afuera. Yo creo que por ese lado va. También en términos de los efectos secundarios o reacciones adversas, de acuerdo con la fase clínica, los resultados son positivos, pero una persona sensible con un sistema inmunológico comprometido o extremadamente alérgico, asmático, puede llegar a tener algún tipo de complicación. ¿Y qué tipo de complicación se podría hablar? Por eso aquellos se deben plantear, como mi hermana que tiene más de 65 años, me dice, yo voy a esperar un tiempo, me voy a cuidar y vamos a ver qué pasa con los que se vacunan, y después ella está en una situación más complicada aún porque está en Argentina y en Argentina quieren hacer obligatoria la vacuna rusa y hay mucha gente que desconfía por el tema de la falta de claridad y transparencia, ¿no? Entonces ella dice, bueno, voy a esperar a ver qué pasa. Entonces digo, por ejemplo, ¿qué puede dar? ¿Fiebre? No va a dar coronavirus porque no es el virus, pero A ver, los efectos adversos de los medicamentos y las vacunas se clasifican en efectos inmediatos, efectos a mediano plazo y efectos a largo plazo. Entonces, ujú, cuando vemos o leemos, escuchamos en estos comunicados de prensa que sacan Moderna y Pfizer, que son los dos únicos que tenemos hasta ahora, ellos lo que dicen es que hasta el momento, en sus voluntarios, en este primer análisis interino, los efectos secundarios han sido leves. Cansancio principalmente, un poco de fiebre y punto. Muy bien, eso es a corto plazo.
¿Habrán otros efectos secundarios No que lo se van sabremos. a dar al tercer, cuarto mes? Los vamos a saber. Y eso hace un rato cuando te decía que la FDA pide más datos, esos datos van a tener que ir allí. ¿Y habrán otros a largo plazo? Pues no lo sabemos y eso se va a averiguar en lo que se llaman los estudios post-mercadeo, Guillermo. ¿Qué ¿Y significa? cuánto duran? Esos años, Mm. años. Porque cuando sale una medicina o una vacuna, el control y la vigilancia continúa durante muchos años y ahí es donde se puede saber si hay algunas cosas a largo plazo. O sea, en este momento los efectos secundarios reportados de corto plazo son mínimos. Eso es lo que se puede decir. Ok. Y para completar el concepto de el ok para la distribución de emergencia y la aprobación, ¿cuándo será que la FDA apruebe la vacuna como tal? Pues eso es impredecible. La FDA tiene un sistema que es muy riguroso. Ellos van a ir ahora a pasar a analizar los datos, van a tener probablemente reuniones, ahora todo es Zoom, con las personas de las juntas estas que te dije de efectos adversos, monitoreos, van a ver todo. Deben ser algunas semanas. ¿Cuán rápido lo van a hacer ahora que ya no tienen mucha presión política? Pues probablemente va, no sé, yo calculo que va a ser para el mes de diciembre que ya se pueda tener algo. ¿Por qué? Porque el doctor Fauci ha dicho, ya Ah, vamos a empezar a vacunar. Entonces, claro. él es un insider, él sabe mucho de estos detalles y yo calculo que quizás se tome unas 3 semanas los de la FDA para calificar el producto y autorizar el uso de emergencia. ¿Existirá ya o próximamente la distribución de la vacuna en el mercado negro? A ver, pues mira, existe mercado negro de medicinas, por supuesto que existe, eso es innegable. Estas vacunas, yo creo que va a ser más difícil que entren a un mercado negro porque como son medicamentos especiales que van a necesitar una refrigeración súper especial, Claro. todo con lotes numerados y ahora con la moderna tecnología de las barritas, va a ser mucho más difícil que haya, pero quién sabe. No, la verdad es que yo diría que no, pero no se puede. Depende también de la distribución, ¿no? Y de cómo responda el mercado ante la Correcto. distribución. Doctor, la pregunta final de hoy tiene que ver con usted, porque lleva ya cuántos meses como candidato para la vacuna de Moderna. A ver, mi primera dosis fue el 19 de agosto, septiembre, octubre, noviembre, o sea que mañana cumplo 3 meses Tres de meses. primera dosis. La segunda dosis fue el 14 de septiembre y en ninguna de las dos tuve problemas y en este momento no tengo ningún problema. Y por mi trabajo en la universidad, yo trabajo en la Universidad de George Washington, Guillermo, todos los lunes me tengo que hacer una prueba de COVID, de molecular. Ajá. Ahora todas son negativas, no he estado en contacto con gente y me cuido. Entonces, pues de efectos secundarios de las inyecciones que he tenido, no he tenido ¿Y ninguno. usted considera todavía que probablemente haya recibido el placebo? Sí, por la ausencia de síntomas que tuve, que casi no tuve nada, en Mm. realidad nada. ¿Y se enterará en el futuro si tuvo la vacuna o el placebo o no? Sí, yo hice esa pregunta y lo que me dijeron allí en la universidad es que el momento que la FDA autorice el uso, allí me van a decir si he recibido o no la vacuna. Autorice el uso, no que la pruebe definitivamente, ahora en cualquier momento puede ser. Este de emergencia no, sino ya la autorización para la venta. Ajá, ok. Bueno, no, y lo va a compartir con nosotros, ¿no? Claro, y me dirán, ¿sabe qué? Tranquilo, usted ya recibió la vacuna. O, mire, venga rápido que lo tenemos que vacunar. Ok, excelente. Doctor, mil gracias. Creo que la charla con otros científicos que he tenido sobre el mismo tema apunta a lo mismo. Es una sensación optimista, cautelosa, pero optimista, y esos números mágicos que tiran los laboratorios nos empujan a pensar eso, pero está también apoyado por figuras importantes y hay una participación de varias otras áreas, como es la comercial, la económica. No hubo ninguna reacción por ahí en la bolsa que uno llegara a decir, bueno, la bolsa más o menos es el termómetro psicológico de lo que le pasa en la sociedad y los laboratorios no han tenido una caída así impresionante que digan, ¿no? Correcto. Y esos 90 son importantes para terminar, Guillermo. ¿Sabe por qué? Porque cuando la FDA sacó lo que se llama su llamado de propuesta, se llama, en la que la FDA dice, señores de la industria, sus vacunas van a tener, tienen que tener estas características. Mira el objetivo que ellos se pusieron. Dijeron, si su vacuna nos demuestra que tiene más de 50% de efectividad, la vamos a probar. 50.
¿Y por qué tan modestos? ¿Por Claro. qué? Porque la vacuna de la gripe, la que nos ponemos todos los años, no tiene más de 55. El año que llega a 60 nos alegramos y el año creo que una vez llegó a 68%, estábamos felices. Entonces, tener más de 90 es extraordinario. Fantástico. Nunca mejor recibido que ahora en una situación global que ha causado tanta incertidumbre. ¿Recuerda, doctor, cuando empezamos a dialogar en el mes de marzo fue? Marzo. O abril? No, sí, empezamos en marzo, yo creo, cuando estábamos en el estudio y decíamos que el enemigo era la incertidumbre. Y el enemigo cada vez es más chico. En estos días lo estamos achicando cada vez más. Y eso nos va a traer mucha tranquilidad. Así que sigamos con los dedos cruzados y dejemos que la ciencia avance. Gracias, doctor. Hasta la No, próxima. Guillermo, hasta la próxima. Gracias. Buenas tardes con todos. Ustedes también. Buenas tardes para ustedes también. Gracias por haber participado. Soy Guillermo Arduino. Hasta el próximo encuentro Digital CNN.